Dios los bendiga, estamos transmitiendo en vivo desde Buenos Aires. Mi nombre es Noel Solís y el mensaje de hoy lo he titulado Kitsuji, en manos del alfarero. Cuenta una antigua leyenda japonesa que un maestro alfarero famoso tenía la costumbre de recoger las vasijas que estaban rotas en el mercado y nadie entendía por qué lo hacía. Las llevaba a su taller, las limpiaba cuidadosamente y luego, tras restaurarlas usando una técnica especial llamada kintsugi, que consistía en unir las piezas rotas con polvo de oro mezclado con una brea. Cuando terminaba, esas vasijas no solo estaban reparadas, sino que eran más hermosas que antes y valían mucho más que antes. Un día un joven aprendiz le pregunta: maestro, ¿por qué no mejor hacemos vasijas nuevas en lugar de reparar las que están viejas y quebradas? Y el maestro le respondió: porque cada grieta en la vasija restaurada cuenta una historia. Y no solamente habla del pasado de esa vasija, sino del talento del alfarero. Cuando una vasija rota se moldea de nuevo, se convierte en algo único, útil y más fuerte que antes. Y así es Dios con nosotros. ¿Sí? Tal vez estábamos rotos, inseguros, sin dirección, llenos de problemas, pero en sus manos, en las manos del gran alfarero, nuestras grietas, nuestras heridas, nuestras debilidades se convierten en fortalezas y se convierten en tesoros que dan gloria al alfarero. Amén. Él no busca gente perfecta, Él busca gente dispuesta. Dios quiere tomarte y formarte tal como lo haría un alfarero en sus manos, para después exhibirlo y mostrar lo que este alfarero puede hacer, para usarlo como un vaso de honra. Yo a ver si podemos bajar un poquito el proyector y en la pantalla lo van a ver también lo que es esas vasijas, porque esto es real. ¿Sí? Este arte, el kintsugi, ¿sí? Yo les traje dos imágenes para que vean cómo quedan estas vasijas una vez que son restauradas y se puede ver las vetas de oro. ¿Cuál están poniendo ahí? La primera, hay una que a mí me gustó, una blanca, que tiene unas líneas negras, ¿sí? Unas vetas de oro, ¿se ve? ¿Vieron qué lindo? Y después tenemos una negra ahí, que en la parte de abajo se ve como estaba toda rota, despedazada. Si se ven en la parte de abajo de la foto, y ya en las otras ya se ve restaurada, ¿sí? Ese es un arte, y esas vetas doradas es oro, ¿sí? Esto se llama kintsugi. Bueno, ya podemos levantar la pantalla para seguir. Más. Bueno, segunda de Timoteo 2, 20 y 21, la versión NTV, si la podemos poner, dice: en una casa grande, algunos utensilios son de oro y plata, otros son de madera y barro. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para un uso honorable. Tu vida estará limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra, ¿sí? Nosotros, mis hermanos, fuimos creados, dice la Biblia, para que caminemos en buenas obras que Dios ya preparó
de antemano. O sea, Dios ya preparó cosas en las cuales vos te tenés que involucrar, donde vos vas a hacer cosas buenas. ¿Sí? Fuimos llamados a hacer bendición. O sea, Dios no te salvó solamente para que te escapes del infierno. Él te salvó para ser un instrumento útil en sus manos. Él te salvó para que tú cumplas un propósito. Él te salvó para que tú cumplas una tarea, para que seas bendición a otros. Por eso dice que fuimos creados para buenas obras. En otras palabras, Dios puso en tu ADN, Dios puso en tus genes la capacidad y te predestinó para que hagas cosas buenas, para que seas bendición a otros. Pero nosotros tenemos que querer y desear ser parte de eso. Dios no te va a obligar. Si a diferencia de los demonios que poseen y obligan, Dios respeta tu voluntad y Dios está esperando a que vos digas: Señor, estoy listo, quiero que me uses. Cuando vos digas: yo quiero ser usado por Dios, para aquello que fui creado, para aquello que nací, yo quiero cumplir ese propósito, entonces Dios dice: déjame meterte al taller del alfarero. Entonces, ¿qué hace el alfarero? Va a empezar a restaurar, va a empezar a tocar áreas de nuestra vida, de forma que nosotros nos convirtamos en una vasija como esta que vimos hoy. Sí, en un instrumento, en un vaso de honra, en un instrumento que puede ser usado. Una vasija rota no puede ser usada. Y a veces nosotros, no importa el tiempo que tengamos en Cristo, tenemos áreas rotas todavía en nuestro interior, o en nuestra mente, o en nuestra alma, o en nuestro corazón. Y necesitamos ser tocados por Dios. Necesitamos ser restaurados, necesitamos dejar que el maestro, que el alfarero nos toque con sus manos, con su Espíritu Santo y trate con nosotros. Por eso mira lo que dice en Jeremías 1:5, en la versión NBI. Antes de formarte en el vientre, eso te lo está diciendo Dios a vos, ya te había elegido, te había apartado, te había nombrado profeta a las naciones. Dios te eligió con un propósito. No estoy diciendo que todos son profetas. Lo que está diciendo en este versículo Dios, en este caso se lo dijo a Jeremías, pero eso lo puedo aplicar a cualquiera de nosotros. Desde antes de que nacieras, yo te conocí. Y desde antes que formase el mundo, te predestiné. Dios ya puso un propósito. Ahora, a diferencia de la fantasía de muchos, no funciona como magia, como que, como Dios ya predestinó, esto trazó un destino previo, que yo tengo que llegar acá y acá y acá, entonces yo, listo, me quedo tranquilo, total, no tengo que hacer nada. No funciona así. Es como que yo salgo de mi casa y yo pongo el GPS y digo: a ver, destino José Mármol 284, bueno, y arranco. Pero si yo no presto atención a las indicaciones del GPS, yo me puedo ir para cualquier lado. ¿Se entiende? Dios ya trazó un destino previo para tu vida. Pero vos tenés que seguir las indicaciones del GPS, en este caso el Espíritu Santo, para llegar a ese destino y no terminar metiéndote en una villa. Me pasó una vez. Me terminé en una villa, ya no había más calle y estaba lleno de gente. Gracias a Dios salí vivo de ahí. Pero cuando nosotros no prestamos atención al que nos va guiando, que es el Espíritu Santo, podemos terminar en cualquier otro lado. Entonces, la predestinación no es que ya sí o sí las cosas van a suceder. No. Hay un plan, hay un propósito trazado previamente por Dios, pero tú y yo tenemos que participar en eso. Si yo no cedo mi voluntad, si yo no me someto a Dios, si yo no obedezco la voz del Espíritu Santo, si yo no dejo que Dios trate con mi mal carácter, con mi mal genio, con mis
traumas y problemas internos, Dios no me va a poder usar. Voy a hacer un vaso, sí, un instrumento, pero de barro. Y yo quiero ser un instrumento de oro, un kitsuji. Yo quiero ser alguien restaurado, no alguien quebrado. Amén. Dios no crea vasos sin destino. Tú tienes un llamado real. Tú tienes un propósito. Tú tienes un destino. Tenés que empezar a creerlo, tenés que empezar a entenderlo, tenés que empezar a asimilarlo, tenés que empezar a aceptar quién eres en Cristo, que fuiste creado con un propósito, pero tenés que empezar a caminar en ese propósito. Hay mucha gente que pierde toda la vida pensando que las cosas van a pasar solas. No, yo tengo que caminar en su voluntad. Yo tengo que disponerme para que Dios me use. Yo tengo que estar listo y preparado. Yo me tengo que preparar. Como que yo diga, bueno, yo quiero predicar, pero nunca me preparo. Yo tengo que aprender a hacerlo. Tengo que aprender a hablar en público, tengo que aprender a moverme, tengo que aprender a expresarme, tengo que aprender a modular mi voz, tengo que aprender la palabra, el tener contenido, tener sustancia, tengo que estudiar la Biblia, tengo que leer lo más que pueda, tengo que prepararme para ser la mejor versión de lo que Dios quiere hacer con mi vida. Amén. Y así cada área. Para ser un padre, para ser un esposo, ¿sí? Para ser un emprendedor, para ser un empresario. Yo tengo que prepararme si quiero que Dios me use. Entonces, no esperes sentirte preparado. Empieza a creer que tienes un propósito y empieza a prepararte. Punto número 2. Déjate moldear por el alfarero. Jeremías 18:6 dice, versión RBC, ustedes están en mis manos como el barro en manos del alfarero. ¿Sí? Ahora, hay de barro a barro. No sé si alguno ha hecho alfarería alguna vez. Tenés que ponerle la cantidad justa de agua. ¿Sí? Hay barros especiales de ciertas zonas, de ciertas tierras, ¿sí? Que son más fáciles de moldear. No es cualquier barro. No es, hay una cantidad justa de agua del barro con la arena para que la arcilla esta se pueda moldear a tu gusto. El moldeado es un proceso de correcciones, ¿sí? Y espiritualmente, ¿eso qué significa? La persona que no está dispuesta a cambiar, la persona que no le gusta que le digan que corregir, el que es muy duro, y va a ser difícil que Dios lo use. Puede tener grandes cualidades, puede tener grandes talentos, pero si no es flexible porque se endurece, hay gente que no le gusta, no, a mí no me digas nada. Hay gente que no le gusta que le marquen un error, que le den una corrección. No escucha, se empaca o salta como pólvora. Y es difícil que una persona así sea moldeable. Es un barro duro que necesita. Si fuera solo el barro, le doy un par de golpes, le tiro agua. Pero en una persona no podemos hacer eso. Entonces esa persona tiene que someterse al trato de Dios. Tiene que someterse al toque del Espíritu Santo. Dice la Biblia, Dios al que ama corrige y azota al que recibe por hijo. Entonces, hay veces yo le digo a mis hijos, el duro sufre más. Yo le digo, no seas duro, porque el duro sufre más. Las personas que son duras de corazón, duras de cerviz. ¿Viste en la Biblia que habla el término duro de cerviz? Esta es la cerviz. ¿Por qué dice duro de cerviz? Porque si la tenés dura, la cerviz, no podés hacer esto.
Hay que saber humillarse, hay que saber aceptar, hay que saber reconocer. Cuando nosotros somos duros para reconocer, duros para aceptar, duros para pedir disculpas, duros para pedir perdón, duros para decir, no, la verdad que cometí un error ahí, eso es ser duro de cerviz. Es una persona que le cuesta mucho. ¿Por qué hay gente que le cuesta mucho aceptar un error, pedir disculpas? Porque tienen un problema más profundo todavía. Hay gente que cree que aceptar errores lo va a hacer menos. Entonces tienen un problema de autoestima. ¿Sí? Muchas veces, mucha gente que es dura y orgullosa, que le cuesta aceptar o reconocer, es porque por dentro tienen un problema de autoestima. Entonces creen que si ellos se humillan, que si ellos dicen yo reconozco que estuve mal, creen que hacer eso es símbolo de debilidad. Creen que es una señal de debilidad, de menosprecio, de humillación. Entonces, como tienen un problema de autoestima fuerte, no, yo no me voy a mí no me van a doblegar, a mí no me va, y se llena más de orgullo. Pablo era así. Y Dios le dijo, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Porque Pablo era duro, le costaba, y Pablo tuvo que aprender a humillarse. Dice la Biblia que como Pablo le costaba eso, Dios puso un demonio que lo atormentaba. ¿Vieron cuando dice la Biblia, le rogué al Señor, muchos no se acuerdan, donde dice, bástate mi gracia? Bueno, cuando lean eso, versículos antes Pablo dice, ¿por qué le dijo Dios eso? Dice que Dios le había puesto un demonio que lo abofeteara. Le causaba problemas para que no se ensoberbeciera. Y Pablo le pidió 3 veces ya a Dios, Señor, sácame este demonio que me está atormentando. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Muchos no entienden eso, por ejemplo, que muchas veces Dios permite que el enemigo toque a ciertas personas para tratar con su dureza, para tratar con su orgullo, para tratar con problemas internos que están impidiendo que Dios pueda usar a esa persona. Entonces yo le digo a mis hijos, no seas duro, porque el duro sufre más. Y se lo digo a los que conozco. Porque la persona dura, yo me di cuenta, si Dios la ama, en un momento va a ser quebrantada. Hay un versículo en la Biblia que dice, id vosotros a la roca y seréis quebrantados, no sea que la roca venga sobre vosotros y os desmenuce. Si yo voy voluntariamente y me quebranto a los pies de Cristo, a la roca que es Cristo, mi corazón se quebranta. Pero si yo me resisto al quebrantamiento, me resisto a humillar mi corazón, viene esa roca, viene Cristo y me desmenuza, me hace polvo. ¿Cuánta gente he conocido que ha tenido que pasar por situaciones muy difíciles por su dureza? Entonces no seas duro de cerviz. Aprende a reconocer cuando te equivocas. Aprende a que vos podés ser mejor siempre. Te hace más grande el humillarte. No es un signo de debilidad. Te hace más grande. Te hace aprender, te hace crecer. Porque la Biblia dice, Dios da gracia al humilde, pero al soberbio lo resiste. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando nosotros nos humillamos ante Dios, Él nos exalta. Cuando nosotros nos exaltamos, Él nos humilla. Es un trato del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos ser usados por Dios, tenemos que ser personas que sabemos dejarnos tocar por Dios. Y muchos dicen, bueno, pero que Dios me toque. Y es la segunda parte que muchos no entienden. ¿Cómo es que Dios trata con nosotros? ¿Cuáles son las herramientas o las manos de Dios? Dice la Biblia que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén.
Entonces, si las manos del alfarero te van a tocar, las manos del alfarero son el cuerpo de Cristo. Dios va a usar a otros hermanos, a sus pastores, a sus siervos, a otros hermanos, a los que te rodean, como herramientas para moldear. ¿Viste las piedras de río? ¿Cuántos han visto? A ver si tenemos una por ahí. Rami, pasame una piedra de los de, o si no están allá afuera, dale, pasame una. ¿Qué características tienen las piedras de río? ¿Saben? Son redondas. Ahora, ¿por qué están así? A ver, Rami me va a pasar una. Mira qué linda. Tenemos ahí varias allá en la fuente. Esta piedra era una piedra picuda, llena de picos, que si vos porosa, rasposa, que si vos te la pasás en la piel te saca sangre. Y mira cómo quedó. ¿Sabes cómo quedó? Así. Cuando va el río andando, todas estas piedras se golpean unas con otras y se van suavizando, se van raspando, se van afilando, se van moldeando hasta que queda algo así. Pero para que llegue a ser algo así, tuvo que haber esos roces. Entonces, muchas veces Dios va a usar a gente alrededor tuyo, ¿sí? Esa hermana, esa hermanita, esa suegra, ese yerno, esa nuera, para tratar con esas áreas, ¿sí? Ese vecino, ¿sí? Ese pastor, para tratar con esas áreas donde nosotros tenemos que terminar, en vez de ser alguien chinchudo, picudo, lastimoso, ser alguien manso y humilde, que pone la otra mejilla. Entonces Dios va a usar a otros como sus manos para moldearnos. Entonces no estés esperando que se abra el cielo, bajen dos manos y te digan, oh querido mío, te estoy moldeando. No, ahí está la mano a un lado tuyo, dile, hola mano. Sí, ese que está a tu lado es la mano de Dios para moldearte. Como piedras en un río, el roce te pule y te hace valioso. En el sentido práctico, mi hermano, en la iglesia tenemos grupos de discipulado, grupos de varones, grupos de mujeres, ¿sí? Vamos a empezar pronto unos nuevos grupos de estudios, ¿sí? Online, para poder conectarse una vez por semana, en los grupos en vivo. Y ahí es donde Dios, entre todos, te empieza a tocar, te empieza a moldear. Pero va a depender mucho de nuestra actitud, amén. Si yo estoy siempre con los tacos de punta, siempre así a la defensiva, viste, acá no entra nada, acá nadie me va a decir nada. Tenés que dejar que el Espíritu Santo use a otros para tocarte, porque si no te vas a quedar solo. Entonces involúcrate en el discipulado, en estudios bíblicos, consejería, pide consejo. ¿Cuán poco consejo pide la gente hoy? Ahí están los pastores, rascándose el ombligo, desaprovechados. Yo no creo que nadie de ustedes no tenga problemas. Yo no creo que nadie de ustedes no necesite un consejo laboral, de trabajo, y dice, pero yo pensé que solo me podía enseñar a orar. No, la sabiduría de Dios es infinita. La Biblia habla de todo. Del matrimonio, del trabajo, de las relaciones, de los negocios, de la vida. Y los pastores están empapados de esto y Dios va a usar a sus instrumentos para darte un buen consejo, para darte guía de Dios. El consejo de Dios. Muy poco piden consejo. Aprovechen, no sean vergonzosos. Llame a los pastores, pídale su WhatsApp, escríbale. Algunos no van a ver nunca su WhatsApp, llámelo, pero le van a dar un consejo. Aproveche eso. Punto número 3. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre
vino para que le sirvan, sino para servir. Ya entendí que Dios tiene un propósito. 2, tengo que dejarme tocar, tengo que prepararme, dejarme moldear, dejarme restaurar. 3, tiene que haber un deseo en mi corazón de ser bendición, de ser útil, de servir a otros. Entonces busca toda oportunidad para servir. Como dijo Jesús, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. ¿Sí? Servir no depende de un cargo, sino de una actitud, es un acto de servicio. Por pequeño que parezca, ¿sí?, todo lo que hagas para el reino va a ser grande. Ayer estuvieron Guido y el pastor Juan Carlos ahí instalando la estufa nueva, ahí atrás. Estuvieron bastantes horas, todo el día ayer. Y alguien les vio, les aplaudió, nada, pero su servicio lo hicieron para el Señor. Y Dios lo vio. Y Dios recompensa siempre. ¿Sí? Unos días antes Juan estuvo solo ahí haciendo un agujero en la pared para que salga la salida del gas. Y me mandaba video y dice, me encontré con un caño. Y le dije, bueno, vamos a tener que hacer a un lado. Tuvo que hacer doble agujero hasta que quedó lindo. Dios, ¿te aplaudieron, Juan? Nadie. ¿Te dio alguien gracias? No, no hace falta. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa viene de allá arriba. Entonces, todo lo que hagamos para el Señor, sea grande o pequeño, no se quedará sin recompensa. ¿Sí? Mi esposa le dice a mis hijos, si vos vas en la iglesia y mirás un papel tirado y vos amás la iglesia, vos vas a inclinarte, lo vas a tomar y lo vas a ir a tirar a la basura. Porque amás la obra de Dios, porque amás la casa de Dios, porque amás a los hermanos. Entonces, todo lo que hagamos para el Señor tendrá una recompensa. Busca la oportunidad de ser bendición. Busca la oportunidad de servir siempre. ¿Por qué? Porque el que sirve es el más grande. Mateo 23:11. ¿Sí? Sirve en lo que sea necesario. Había un hombre que se había convertido en Brasil. ¿Sí? Vivía en una favela. Un pastor, un predicador siempre pasaba por ahí, lo veía tirado, drogado, perdido, casi desnudo. En Brasil hay mucha gente que vive en la calle. Este hombre vivía en la calle, estaba ahí orinado, con un mal olor, moscas, horrible. Y el predicador una vez sintió y le dijo, vení, te voy a llevar, y así medio drogado y todo, se lo llevó a la iglesia. Medio desnudo, le puso una remera y lo metió a la casa de Dios. Y empezó a hacerlo todos los domingos, este predicador. Hasta que este hermano ya cada vez empezaba a darse cuenta dónde estaba. Esta es una iglesia, bueno. Y un momento en una predicación siempre se sentaba ahí atrás en un banco donde su olor no disturbara a otro. Y una ocasión hablaron sobre un mensaje parecido a este. Que Dios podía usarte, que Dios tenía un propósito para cada uno. ¿Y sabes qué? Este muchacho dejó de drogarse los domingos para escuchar el mensaje. Y cuando él entendió ese mensaje, dijo, yo quiero servir a Dios con algo. ¿Y sabes qué? Empezó a barrer. Al final de la reunión le decía al pastor, ¿puedo barrer la iglesia? Bueno, si querés. ¿Sí? Y empezó a barrer la iglesia. Todos los domingos barría la iglesia. Al poco tiempo Dios lo empezó a sacar de las drogas. Dejó a sentir del deseo de drogarse de manera sobrenatural. Empezó a cambiar su vida. Encontró un trabajo. Hasta que un día llegó a la iglesia vestido, bañado, peinado. Era otro. Pero seguía haciendo lo mismo. Al final seguía barriendo. Y el pastor se le acercó y le dice, no me acuerdo el nombre, leí la historia, ¿no te gustaría, vamos a tener un curso para aprender sobre la Biblia? Sí, me gustaría. Bueno, venite tal día, en 3 semanas. Está. Y este muchacho que vivía tirado en la calle y ahora tenía trabajo, había alquilado un lugar,
empezó a prepararse en la Biblia y ¿sabes qué? Hoy es un pastor con una de las iglesias más grandes en Brasil. Pero todo porque le creyó a Dios, que Dios tenía un propósito para cada persona, que Dios quería usar aún al más pequeño y que la tarea más pequeña era grande en el reino de Dios. Y él empezó barriendo y hoy está ayudando a miles con su vida, con su testimonio, con la obra que Dios le entregó, porque le creyó al Señor que él podía ser útil. Entonces yo te animo, ¿sí? Y este es el punto número 4 y el último, a que seas un embajador del reino. Según de Corintios 5:20, la versión NTV dice: así que somos embajadores de Cristo. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. ¿Sí? Dios no solamente quiere usarte para que tú sirvas en la iglesia, sobre todo quiere usarte allá afuera. ¿Sabes por qué? Porque allá es donde hay más necesidad. Aunque vos los veas lindos, riéndose, como que está todo bien, por dentro este mundo está quebrado. La gente está quebrada, está hueca y vacía y están clamando por ayuda. Ahora, no todos, pero una gran mayoría. Y tal vez en lo superficial al principio te rechacen. Pero si tú perseveras, si tú persistes, te vas a dar cuenta de la gran necesidad que tiene la gente allá afuera. Y que en ti está la respuesta. Tú tienes en tus manos la respuesta. Tus vecinos, tus amigos, tu familia necesitan escuchar que hay un Dios vivo y real que puede cambiar sus vidas. No esperes a que otros los inviten. Hacelo vos. Empezá a orar por ellos. ¿Cuántos familiares tuyos todavía no conocen a Cristo? ¿Cuántos vecinos tuyos? Empezá a orar por ellos. Empezá a hablarles. Buscar la oportunidad a tus compañeros de trabajo de decirles: mira, vení. Como contó Carolina, había un hermano que era medio tiro al aire, pero siempre invitaba gente a la iglesia. Era el que más convertidos tenía. Los invitaba. Venite a la iglesia como el Billy Graham. ¿Quién iba a pensar que el gran evangelista de todos los tiempos, Billy Graham, se convirtió porque una persona le dijo: vení, vamos, te invito, va a estar bueno, vení a mi iglesia. Y se convirtió. Y qué lindo sería que en tus manos estuviera un Billy Graham, el futuro Billy Graham, porque le dijiste a ese vecino o a ese compañero de trabajo: che, venite un día a mi iglesia, vamos a hacer una comida, o va a haber una reunión especial, o vení, nada más, vení ya, vas a ver que te va a gustar. Simple. Podés ser un instrumento, un embajador de Cristo. Así que, mi hermano, te desafío a que esta semana invita a alguien a la iglesia. Hablale a alguien de Cristo. Animate. ¿Algún compañero de tu trabajo no le habrás hablado todavía? ¿Algún vecino? ¿Algún primo lejano? Ponte de pie. Te resumo. Dejémonos moldear por Dios. Estemos listos para servir en todo momento y dispuestos a ser embajadores, a ser instrumentos de bendición. Pódeme un pat, Juan, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nadie de los que estamos aquí está por casualidad. Tú me escogiste con un propósito, Señor. Y aunque a veces me cueste creerlo y me cueste entenderlo, yo te digo sí, amén. Yo creo que me escogiste. Yo creo que me elegiste. Y yo sé que no te equivocaste.
Señor, continúa la obra en mí. Sigue moldeándome como el barro en manos del alfarero. Sigue puliéndome y cincelándome como una escultura en manos del artista. No te limites, Señor, cambia lo que haya que cambiar en mí. Moldéame a tu imagen, Jesús. Que pueda yo ser un vaso de honra. Quiero ser un instrumento útil en tus manos. Quiero ser bendición a los que me rodean y a los que no me conocen. Señor, quiero que tu propósito se cumpla. Y por eso te digo, cámbiame y moldéame como tú quieras. Quita de mí todo orgullo, toda altivez, toda dureza, toda necedad, toda terquedad. Quita de mí toda baja autoestima que estorba. Y que pueda yo ser como Pablo, humillarme y quebrantarme delante de tus pies y decirme, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Estoy dispuesto, Señor. Estoy listo a ser usado por ti. A ser una herramienta, un instrumento en tus manos, Señor. Voy a hablarle a los que no te conocen. No importa si me rechazan, no importa si se burlan o no me escuchan. Yo voy a hablarles de ti porque hay necesidad, Señor. Voy a hablarle a mi familia, voy a hablarle a mis parientes. No quiero que ninguno se pierda. Voy a hablarle a mis compañeros de trabajo, Señor, a mis vecinos. Yo sé que algunos, Señor, lo vas a tocar y va a venir a tus pies. Y aunque así no fuera, Señor, yo no me detendré, porque soy un embajador del reino de Cristo. Porque tengo una misión, tengo una tarea, que es ir y hacer discípulos, ir y salvar almas para ti, Señor. Padre, sigue moldeándome, usa a tus siervos, usa a los pastores, usa a los hermanos, usa a mi familia, a los que me rodean para moldearme. Trata con mi carácter, con mi temperamento, con mi orgullo, con mi corazón. Hazme mejor, Señor, como Cristo. Que podamos ser como Cristo. Y dame la oportunidad de servirte en cualquier cosa, Señor. Donde haya una necesidad, Señor, yo quiero estar. Donde haya necesidad de ayuda, Señor, yo quiero estar para tu obra, para tu reino y para ayudar a otros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Nos despedimos de nuestra transmisión y los que están... Hola, somos Noel y Carolina. Gracias por darnos tu tiempo y tu atención. Esperamos que el programa te haya gustado, que la hayas pasado bien y que te haya sido de bendición. Podés encontrarnos todos los domingos en nuestra página de Facebook y YouTube como Iglesia Evolution. Queremos conocerte y queremos orar por vos. Si nos seguís en vivo, conectate a la misma hora y envíanos un saludo para saber que estás ahí. Hasta el próximo domingo. Chao. ¿Todavía no nos sigues en nuestras redes? ¿Qué estás esperando? Tenemos Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos como @iglesiaevolution. También puedes vernos en nuestra página web iglesiaevolution.com. Puedes ver videos, recursos, fotografías, informarte de las últimas noticias. Así que te esperamos, visítanos, síguenos y comparte. Dios te bendiga. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en